Hoy les venimos a hablar de un tesoro nacional, del Sherlock Holmes colombiano, del James Bond más sexy, de nuestro fiscal general, Francisco Barbosa. Un tipo humilde que está más preparado que un cumis. Yo soy doctor, yo tengo 2 maestrías, yo tengo una profesión, yo soy historiador, yo he escrito 10 libros, yo he sido profesor en más de 10 universidades en el mundo, 20 años de experiencia. Un tipo que se ha hecho a pulso, sin favores ni amiguismos. Yo no estoy aquí por ser amigo de nadie. Yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Qué lástima que no nos habíamos dado cuenta antes de este diamante en bruto que necesitábamos en la fiscalía. Como el mismo caso Colmenares, la fiscalía lo hubiese podido resolver en 20 o 25 días. Sí, escucharon bien. Barbosa habría resuelto el caso Colmenares en 20 o 25 días. Pero no nos quedemos ahí. Barbosa habría descubierto quién mató a JFK. Barbosa habría respondido por qué se casó a Donay. Es más, Barbosa sabe dónde están los ladrones por los que preguntó Shakira. Estoy absolutamente feliz, yo ando en otro cuento, estoy contento y además creo que estamos haciendo la mejor fiscalía en la historia. Hoy vamos tras las pistas que nos dejó Barbosa en los últimos 3 años para averiguar si realmente es el mejor fiscal de la historia o más bien es una marioneta del uribismo. Primera pista, Barbosa dice que no es amigo de nadie, pero curiosamente era el mejor amigo del presidente. Esta pista está como difícil de descifrar. ¿Qué podrá significar? ¿Qué podrá significar? Pues veamos. Barbosa era pana de Duque desde que estudiaban juntos en la gloriosa Sergio Arboleda, cuna de próceres, de técnicos, del renacimiento del conservadurismo nacional, sin ningún escándalo. Duque era el amigo play que ponía el carro y tocaba la guitarra en las farras. Yo sé que eso les sorprende después de ver esto. Mientras que el que sería nuestro presidente derrochaba personalidad, Barbosa era el ñoño que subrayaba las copias y fijo era el lambón de los profesores. O sea, es que miren en la cara. Años después, cuando a Duque le salió la presidencia en un paquete de chitos, no dudó en llevarse a Barbosa y ponerlo como uno de sus consejeros. Porque un amigo es una luz. Duque era tan firme que hizo de todo para que Barbosa pudiera ser fiscal general. Aunque el tipo más preparado de Colombia no cumplía con todos los requisitos, como haber estudiado algo de derecho penal o no sé, tener experiencia mínima para dirigir la política criminal del país, Duque creía tanto en su talento que tumbó un decreto para poder postularlo a él y a otros con menos trabajo. Esa candidatura le gustó tanto a la Corte Suprema, siempre inmune a los lambones, que lo eligieron casi por aclamación, con 16 votos de los 16 posibles. Gracias, alto tribunal, por habernos dejado fiscales tan memorables como Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa. Con esto, Duque pudo tener a su amigazo de la universidad en uno de los cargos más importantes del país. ¿Por qué creen que esto sería un problema? Porque si hay una investigación que salpica al presidente o a sus aliados, no es muy honesto que uno de sus amigotes sea el que esté a la cabeza de la organización que investiga y que acusa. Lo bueno, para que estén tranquilos, es que nunca hubo nada que investigarle al presidente y mucho menos sobre la plata que ingresó a su campaña a la presidencia. ¿Verdad? 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 Sí, tenemos que hablar del año de política. Pero no nos pongamos densos todavía. Recordemos primero las perlas de la mejor fiscalía de la historia. Pista 2. Los momentos que mantienen humilde la fiscalía de Barbosa. Primer caso. Unos meses después de llegar al cargo, a Barbosa le cayó la pandemia y se autoproclamó el sheriff del confinamiento. Le abrió investigación a Claudia López por hacer mercado en cuarentena con su pareja cuando solo podía ir uno. Y pagar una multa no fue suficiente. Este es un crimen imperdonable por el que se tenía que mover todo el aparato judicial de la nación para llevar a López hasta las últimas consecuencias. Si no nos creen, vean lo que dijo la fiscalía. Un fiscal seccional, con el apoyo de un equipo de investigadores del CTI, recopilará y analizará el material probatorio que permita verificar la posible responsabilidad de la funcionaria. Que no quepa duda que tenemos la fiscalía más diligente en los problemas que agobian al país. Aunque bueno, tan considerado Barbosa que vio a sus fiscales aburridos en pandemia y les dio algo por hacer. Esa es la clase de jefe con la que sueña uno, man. Lo que nos lleva a... Segundo caso, la alcaldesa no podía hacer mercado, pero el fiscal sí podía darse una vueltica por San Andrés con sus amigotes y su familia. En plena pandemia, cuando el resto de los cristianos teníamos que estar encerrados en nuestras casas, al fiscal le dio por hacer paseo y llevarse a su esposa, a su hija, a una amiga de su hija, a su amigazo el contralor y a la esposa del contralor. Fueron tan considerados con la economía lastimada y confinada de San Andrés que los pillaron yéndose de compra. No es exageración, escuchen.
En pleno aislamiento obligatorio, ningún establecimiento comercial podía abrir al público. Sin embargo, las familiares del fiscal lograron que les abrieran un almacén. Según estos videos, Pero por supuesto, esto se trataba de un viaje de trabajo. Acuérdense que la esposa del contralor trabajaba en la fiscalía y la esposa del fiscal trabajaba en la contraloría. Normal. Pero ¿y entonces por qué llevó a su hija y a una amiga de su hija a un viaje de trabajo, fiscal? Si el objetivo es apedrearme públicamente por querer a mi hija, por ser padre de familia, por acompañarla, yo recibo las piedras con tranquilidad. Pues el objetivo no era apedrearlo por ser padre, sino porque en pleno confinamiento usó su poder para llevarse a su hija de paseo. Porque ahí sí no habría investigación como con la alcaldesa. Ahora pasemos al tercer caso, cuando Barbosa demostró que es un tipo abierto a la crítica con cero rasgos autoritarios. Véanlo en este discurso. Hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación. Siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Yo sé que esto no es lo más importante, pero ¿parapetado? Este es el típico estudiante que pone ese tipo de palabras en los ensayos de la universidad y cree que por eso van a poner 5. Parapetado. ¿Se lo imaginan seduciendo a la esposa? Debo confesar que traigo por ti una lascivia parapetada, tesoro. En fin, volviendo a lo importante. ¿No les parece muy dulce que el tipo que tiene que garantizar la justicia para todos diga que quien lo critique es un criminal? Tan tierno. Pista 3. Una fiscalía tomando decisiones políticas. A nuestro Barbosis se le fue la mano en procesos contra 2 políticos paisas. Uno fue contra Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, que tiene una investigación abierta por presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto durante su primera gobernación hace 15 años. El gobernador fue capturado por la Fiscalía de Barbosa 2 veces, en junio de 2020 y en marzo de 2021. Muchos criticaron esa decisión porque 1. Gaviria no tenía riesgo de fuga, 2. Era poco probable que manipulara las pruebas de un proceso tan viejo, y 3. porque pedir su detención era desproporcionado porque dejaba a Antioquia sin gobernador en plena pandemia. Por cierto, la Corte Suprema de Justicia decidió seguir con este proceso, pero dejó a Gaviria en libertad cumpliendo su periodo como gobernador, lo que demuestra la extralimitación de la Fiscalía. Algo bien similar le pasó a Sergio Fajardo, a quien la Fiscalía le imputó cargos en plena campaña presidencial por no predecir la subida del dólar, literalmente. Vean, el cuento empezó cuando Fajardo era gobernador de Antioquia en el 2003. Ahí el man le pidió un préstamo a un solo banco para pagar otras 3 deudas. Pero ese contrato quedó en dólares y como el dólar subió un montón después, la deuda también subió y Antioquia quedó con una culebra peor. Básicamente la Fiscalía dijo que él le había hecho perder plata al departamento y que de paso ese contrato estaba mal hecho. Pero ojo, porque la Procuraduría no encontró ningún motivo para iniciar investigación. Y para empatar, en ese momento varios analistas criticaron a la Fiscalía porque era imposible pedirle a un mandatario que predijera cuánto iba a subir o bajar el dólar. A uno se le hace muy raro que la Fiscalía haya movido cielo y tierra para desempolvar y sacar adelante estos procesos rapidito, pero en cambio lleve callada más de un año, como en casos como el del ex asesor de la presidencia de Duque, al parecer le sacaba contratos a su esposa. En fin. Por ahora, Fajardo le pidió a la Fiscalía cerrar su caso. Vamos a ver si lo dejan viendo en chispera. Otra decisión de Barbosa que le arrojó un escándalo al gobierno de su amigo Duque fue la de embolatar el caso de un alto funcionario de la DIAN, que al parecer intervino en la adjudicación de un contrato del Estado a una empresa en la que, oh coincidencia, él hacía parte de la junta directiva. La fiscal del caso, llamada Angélica Monsalve, era la que llevaba la investigación y denunció que justo cuando estaba lista para imputar cargos, la llamaron a una reunión y le dijeron que le iban a quitar el caso. Al final, este proceso quedó en un fiscal de menor rango, quien en una semana archivó el caso contra el man de la DIAN. Y según Monsalve, estas eran órdenes de Barbosa. Súper eficiente y cero sospechoso, ¿no? Pista 4. Barbosa es la encarnación del chiste de Groucho Marx. Estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. Cuando era joven y mozo y tenía un poquito más de pelo, Barbosa era fanático declarado de la Jurisdicción Especial para la Paz. Decía que la justicia transicional es verdadera justicia sin impunidad. Creía tanto en la JEP que se postuló para ser magistrado y no lo aceptaron a pesar de ser un tipo tan preparado. ¿Qué habrá pasado ahí? A pesar del rechazo, Barbosa siguió siendo un fan enamorado y escribió que la ley estatutaria de la JEP, es decir, la que regulaba toda la justicia transicional, tenía que ser aprobada de inmediato. Lo que no sabía nuestro amigo Barbosa es que se le venía una tormenta que le cambiaría sus raíces filosóficas. La tormenta se llamaba Iván Duque, quien se convirtió en el candidato del Centro Democrático a la presidencia solo un mes después de que Barbosa le hubiera echado flores a la JEP. Como a Duque no le gustaba la ley estatutaria y era su amiguito, pues nuestro mejor fiscal de la historia cambió sus principios. Miren lo que escribió. El proceso de paz terminó siendo una carcasa bien pintada de automóvil BMW último modelo, pero sin motor. También dijo que el próximo presidente tenía que reformar una justicia transicional disruptiva e ineficaz, pensando en lagartear algún cargo si quedaba Duque como presidente. Barbosa se convirtió en uno de los principales críticos de la JEP. Sugirió eliminar la unidad de investigación y acusación, que es esencial, cambiar la forma de elegir los magistrados para que lo hiciera el Congreso. ¿Será que estaba rabón de que no lo nombraron a él? Y hasta también pidió reducir la vida útil de la JEP de 15 años a solo 4. Cuando ya Duque es presidente, nombra a su
su amigote Barbosa como consejero presidencial y vocero de las objeciones del gobierno a la ley estatutaria de la JEP. Ven que saber lambonear si paga, ese debería ser nuestro nuevo lema país. La flexibilidad ideológica de Barbosa también lo llevó a querer manipular al país cuando era funcionario. Cuando era consejero de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en el 2019, presentó un informe que dejaba muy bien parado al gobierno de Duque, porque decía que había reducido en un 32% las muertes de líderes sociales. Mejor dicho, qué berraquera de presidente. Pero esto era una manipulación. Porque Barbosa aprovechó que todavía había un montón de casos que faltaba por verificar y dijo que la cifra oficial era la de los casos confirmados. Obvio, era mucho menor que